Hola a todos los integrantes de Semillero Aluna News. Soy María Lucía Sarmiento y hoy les voy a hablar sobre el silabeo, que es la base para aprender a tildar. Bueno, primero, ¿qué es el silabeo? Las sílabas, sabemos que las sílabas son las divisiones de las palabras. Por lo tanto, el silabeo es dividir una palabra en sílabas y esto nos sirve para conocer los acentos que hay dentro de las palabras. Primero, antes de aprender a silabiar, debemos conocer que hay vocales abiertas y vocales cerradas. Las vocales abiertas son la A, la E y la O, y las cerradas son la I y la U. Entonces, primero debemos saber que hay sílabas tónicas, que son aquellas en las que recae el acento de la palabra. En este caso tenemos la palabra balcón. Con sería la sílaba tónica. En el caso de jardines, di sería la sílaba tónica. Las átonas, por su parte, son aquellas que conforman el resto de la palabra. Por ejemplo, en la palabra balcón, bal sería la sílaba átona. En jardines, jar y ne serían las sílabas átonas. Y pues así con el resto de los ejemplos. Ahora, veamos, ¿qué es el diptongo? El diptongo es la unión de dos vocales en la misma sílaba. Y para que haya un diptongo tienen que haber tres casos. El primer caso es una vocal cerrada, una I o una U, o una vocal abierta, E, O. Por ejemplo, viaje. Aquí vemos que I y la A se quedan juntas, porque la I es una vocal cerrada y A es una vocal abierta. El segundo caso es el mismo pero a la inversa, es decir, una vocal abierta y una vocal cerrada. Aquí vemos el ejemplo deuda. La E es una vocal abierta y por su parte la U es una vocal cerrada. Ya por último, el último caso es una vocal cerrada más otra vocal cerrada. Por ejemplo, ruido. La U y la I ambas son vocales cerradas. Ahora tenemos el hiato, que a diferencia del diptongo es cuando se separan las dos vocales. Entonces, esto se da en tres casos específicos con el diptongo. El primer caso es cuando hay una vocal abierta y otra vocal abierta. Por ejemplo, poeta. La O y la E son vocales abiertas, por lo tanto se tienen que separar. El otro caso es una vocal abierta más otra cerrada tónica, es decir, que tiene el acento. Por ejemplo, maíz. Pues la A es una vocal abierta y la I es una vocal cerrada y que tiene acento. ¿Sí? Como vemos aquí, tiene el acento. Maíz. Por ejemplo, pues en el último caso es una vocal cerrada tónica y una vocal abierta átona, que es el mismo caso del anterior, pero a la inversa. Por ejemplo, sentía. La I, como vemos, es una vocal cerrada tónica, ya que pues tiene el acento, y la A es una vocal abierta átona, es decir, no tiene acento. Y la H no impide, cuando la H está en medio de dos vocales, no impide que se forme el diptongo o el hiato. Por ejemplo, aquí vemos los diptongos, ahumar. Aquí la A y la U siguen juntas a pesar de que hay una H en el medio, igual que los otros ejemplos. Y aquí en el caso de hiato, ahorrar, que hay una vocal abierta y otra vocal abierta, entonces pues se separan sin importar que haya una H. Listo, ahora vamos con las consonantes líquidas y las consonantes licuantes. Las líquidas son la L y la R. Las licuantes son la P, la T, la C, la B, la D, la G y la F. Entonces, con estas consonantes podemos crear palabras, ¿sí? Como fresa, que es la unión entre la F y la R, trompo, que es la unión entre la T y la R, y prado. Ahora, ya que tenemos en cuenta estos conceptos, podemos empezar con las reglas del silabeo. La primera regla es cuando una consonante que está situada entre dos vocales forma sílaba con la segunda vocal. Por ejemplo, aquí mesa. La S está entre la E y la A. Entonces, para formar sílaba se va con la segunda vocal, que es la A. Lo mismo con Uruguay.
La R está entre las dos U, pero se va con la segunda U para formar una sílaba. E igual que reina. La N está entre la I y la A, pero se va con la A para formar la sílaba. Ya la segunda regla es que cuando hay dos consonantes entre vocales, la primera se une a la vocal anterior y la segunda a la vocal que le sigue. Por ejemplo, la N y la T están entre la A y la E. Entonces, la N se va con la A y la T se va con la E. En la palabra mentirosa, la N y la T están entre la I y la E. Entonces la N se va con la E y la T se va con la I. Ya aquí por el último ejemplo podemos ver que la N y la M están entre estas dos E. Entonces la N se va con la primera E y la M se va con la segunda E. Hay un caso aparte, en ciertos casos especiales, es que cuando hay una consonante líquida y otra consonante licuante, estas se unen a la vocal siguiente. Por ejemplo, la E, la T y la R están entre la O y la E. Sin embargo, la T y la R son consonantes líquidas y licuantes. Entonces, ambas se van con la siguiente vocal, que es la O. En el siguiente ejemplo, en aproximar, podemos ver que la P y la R están entre la A y la O. Entonces, pues la P y la R se van con la O, al ser unas consonantes líquidas y licuantes. Y lo mismo pasa con los otros ejemplos. La tercera regla es que cuando hay tres consonantes entre vocales, las dos primeras se unen a la vocal anterior y la tercera a la que le sigue. Entonces, por ejemplo, en la palabra constituir, la O, la N, la S y la T están entre la O y la I. Entonces, la N y la S se van con la O y la T se va con la I. Lo mismo pasa con transporte. La N, la S y la P están entre la O y la A. Entonces, la N y la S se va con la A y la P con la O. Y lo mismo en este último ejemplo, que la N, la S y la T están entre la O y la A, entonces la N y la S se va con la O, con la primera vocal, y la segunda, la T se va con la que le sigue, con la A. Aquí, como en el caso de la segunda regla, también existen ciertos casos especiales, que es que cuando las dos últimas consonantes de esas consonantes son licuantes, sean licuantes o líquidas, deben unirse a la vocal siguiente, como en este caso. Destruía, la E, la S, la T y la R se encuentran entre la E y la U. Pero estas dos son líquidas y licuantes, entonces estas dos se van con la vocal que le sigue. Igual en los otros ejemplos, desplumada. Aquí la S, la P y la L están entre la E y la U, como vemos acá, pero la P y la L son líquidas y licuantes, entonces se van con la vocal que le sigue, que es la U. Y lo mismo pasa con empresa. La M, la P y la R están entre estas dos Es, pero como son líquidas y licuantes, tienen que irse con la otra vocal, con la vocal que le sigue. La cuarta sílaba es que cuando hay cuatro consonantes entre dos vocales, las dos primeras se unen a la vocal anterior y las dos últimas se van con la que le sigue. Entonces, en la palabra reconstruye, ¿cómo sería? Tenemos que la N, la S, la T y la U, la T y la R están entre la O y la U, como vemos acá. Entonces, la S y la N se van con la O y la T y la R se van con la U. A lo mismo con abstracto. Aquí la ABS y la T y la R se encuentran entre dos As. Pero la B y la S se van con esta primera A y la T y la R se van con esta otra A, con la que le sigue. Y construir, lo mismo pasa con construir. La O y la U están encerrando la N, la S, la T y la R. Y entonces la N y la S se van con esta O y la T y la R se van con esta U. La última regla, la quinta regla, es que si la palabra lleva el prefijo, se pueden separar de sus componentes.
aunque no cumplan con los anteriores reglas. Por ejemplo, es decir que hay algunas palabras que tienen prefijo. Prefijos se pueden separar de dos formas. Por ejemplo, inesperado también puede ser inesperado. Es decir, podemos dejar la primera vocal sola de primera o también la podemos juntar con la N. Lo mismo pasa con subrayar. Puede ser subrayar o subrayar. Podemos dejar la S y la U de primeras completamente sola o también podemos dejarlas esto, esto con la B acá. Las tres las podemos dejar aquí también. Bueno, esto ha sido todo por la primera sesión. Estas diapositivas las encontrarán ahí en la plataforma y también podrán encontrar algunos ejercicios para repasar. Nos vemos en una próxima ocasión.